continuar con el desarrollo del contenido del libro Ñenga de Darío Gómez Cerrato, tenemos la presencia del licenciado Lorenzo Aquino, cuya breve biografía a continuación podemos conocer de él que es profesor normal y licenciado en Historia por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, docente en el área de Ciencias Sociales y Lengua Española, director general del Colegio Nacional República de Venezuela y director académico del Colegio San Miguel de Aricoiz de Mariano Roque Alonso. Retirado de las aulas por jubilación, se dedica a la investigación, cuyo fruto de la cual fue el primer libro sobre la historia de la parroquia La Piedad. Y asimismo tiene preparado otras obras. Con ustedes, el licenciado Lorenzo Aquino. Aunque sea un lugar común decir que yo no merezco este honor de presentar una obra de este gran señor de las letras paraguayas, don Darío Gómez Cerrato, creo que tal vez hubiera sido más apropiado que lo haga un poeta, un profesor de guaraní o un folclorista chispeano. En realidad estoy aquí por ser amigo de la familia. A don Darío me cupo la oportunidad de conocerlo ya cuando él preparaba las alforjas del retorno. Fue allá por los primeros años de la década del 70, cuando me cupo hacerle un reportaje para el boletín parroquial caminante de la parroquia La Piedad, del cual yo era director. También lo recuerdo como amigo de mi esposa, la profesora Sotera Corrales, a quien el gran maestro ayudaba en su tarea docente con escritos y traducciones al guaraní. Darío Gómez Cerrato nació en Trinidad el 18 de enero de 1900, en los albores del siglo XX. Sus padres fueron don Florencio Gómez y doña Ángela Cerrato. Su niñez la pasó en la casa paterna, ubicada entonces en lo que hoy es el Comando del Ejército, por mucho tiempo conocido simplemente como la Caballería, institución señera de rica historia de nuestra patria. Huérfano a temprana edad, tuvo que desempeñar las más diversas tareas para sobrevivir y apenas pudo alcanzar a estudiar el tercer curso en un colegio comercial, estudio que abandonó por razones de salud, ya que le tocó vivir una pandemia semejante a la que estamos viviendo nosotros, la gripe española, hace casi exactamente 100 años. En 1918 tuvo la suerte de ingresar en la banda de policía, una de muchos y grandes músicos. Allí permaneció unos 10 años y aprendió a ejecutar diversos instrumentos, nada menos que bajo la dirección de los maestros italianos Salvador Dentice y Nicolino Pellegrini. Sus primeros escritos aparecen en 1922. Para entonces ya formaba parte de un selecto grupo de amigos que alcanzaría notoria celebridad, como Emiliano R. Fernández, Félix Fernández, Manuel Ortiz Guerrero, José Asunción Flores, Narciso R. Colmán y otros. De esta época juvenil data ya su conocida obra Yacé Monotí, con música de Herminio Jiménez. Darío Gómez Cerrato fue protagonista de un hecho singular en la historia de la música paraguaya: el acercamiento entre Manuel Ortiz Guerrero y José Asunción Flores, amistad que no tardaría en dar nacimiento a un nuevo estilo en la música paraguaya, la guaraní. En 1928, el entonces mayor Rafael Franco lo llevó a la lejana localidad de Bahía Negra como director de la banda de músicos del RI5 General Díaz. Sobrevino poco después de la Guerra del Chaco, durante la cual alternó el uso del fusil con el de la guitarra y otros instrumentos con los cuales trataba de levantar el ánimo de los combatientes. En 1945 señala otro hito importante en la vida
estando en el Chaco, el mariscal Estigarribia contrajo matrimonio con doña Petrona de Loto, matrimonio del cual nacieron nada menos que 11 hijos, de los cuales 2 han fallecido, Ángel Solano y Ramón Augusto, este último prematuramente desaparecido y cuyo recuerdo está siempre en mi mente por haber sido mi alumno en el Colegio República de Venezuela. Le tocó participar de la Revolución del 47, en fila de los que al final fueron perdedores, por lo que fue confinado a la lejana prisión de Peñahermosa, una pequeña isla al norte en el río Paraguay. Personalmente, he tenido la oportunidad de leer las memorias de algunos militares y políticos que tuvieron la misma suerte de ir a parar a aquel verdadero campo de concentración, y todos maldecían el horror y las penurias pasadas en ese ámbito. Don Darío, sin embargo, parecía que disfrutaba de aquella lejanía, realizando diversas actividades, incluyendo la apertura de una escuelita en la que dio oportunidad a los isleños de aprender lo esencial para una mejor comunicación. Vuelto a su amada Trinidad, se radicó en la vivienda situada sobre la avenida Primer Presidente, hoy coqueta arteria capitalina, pero que en aquella época se llamaba simplemente Calle Putá. En esa vivienda me cupo el honor de charlar con él en una sola oportunidad. Por lo tanto, no puedo decir que fui su amigo, pero sí lo fui y lo soy de la mayoría de sus hijos. Como nativista y cultor del idioma de nuestros ancestros, recibió numerosos premios, medallas y condecoraciones. Como docente e investigador, apoyó siempre la grafía tradicional del guaraní. Don Darío fue un fecundo escritor y poeta. Como tal, escribió sobre todo y para todos. Escribió para su esposa, sus hijos, los sacerdotes, los militares, los animales, las plantas, los bosques, la guerra, los mitos y leyendas, los arroyos, los indios, el tren, las fiestas patronales y los ñenga, que hoy los tenemos reunidos en este pequeño libro, que espero pronto estará en las manos de los que deseen conocer un poco más la idiosincrasia paraguaya. Estas obras fueron recopiladas por sus descendientes y publicadas en forma de obras completas de Darío Gómez Cerrato. Con el que hoy se presenta son 4 tomos. El primero fue dado a conocer en el año 2002, el segundo en el 2005, el tercero en el 2009. En estos 3 tomos se reúnen 593 poemas en castellano y guaraní y 220 escritos en prosa. Ahora me toca presentar el 4º tomo, el cual inicialmente estaba programado para ser el último, pero aparecieron muchas cosas que quedaron en el tintero y que darían lugar próximamente a un nuevo tomo que sería la continuación del 4º. En el libro que nos ocupa tenemos reunidos los ñenga, que en número del 1281 esperan a aquellos que gustan deleitarse con las expresiones de la sabiduría popular. Pero ¿qué son los ñenga? Son expresiones y sentencias populares que se originan y permanecen en el ambiente popular, muchos de ellos anónimos. Muchos son los que consideran a los ñenga poco menos como banalidades, sin advertir que muchos de ellos son fuentes de sabiduría, de sapiencia, como diría el padre Luna, que se reflejan en las que se reflejan las vivencias de un pueblo, en este caso el Paraguay. Don Darío fue el creador de muchos de los ñenga reunidos en este libro, además de recopilar otros que andaban volando por ahí precisamente por aquello
de que no pocos opinan que no vale la pena ponerlo por escrito. Por eso tiene valor la ciclopia obra de don Darío. Por lo que he leído, Darío Gómez Cerrato fue un esposo y padre amantísimo, soldado de la guerra y de la paz, y esclarecido exponente de la cultura nacional. Por eso, bien está que sus descendientes hayan tratado de perpetuar la memoria de su progenitor, dando a conocer a las generaciones presentes y venideras la obra de este hombre extraordinario, que escudriñó como pocos las honduras de nuestro idioma que el mismísimo conductor de la guerra del Chaco, general Estigarribia, en mayo de 1933 declarara idioma del ejército paraguayo. Por todo eso, el esfuerzo de los descendientes de don Darío por dar a conocer la obra de este grande merece reconocimiento y aplauso, que yo se los tributo con emoción y sinceridad. En fin, pues adelante. Muchísimas gracias al licenciado Lorenzo Aquino y a todas las personas interesadas en adquirir el ejemplar, el libro, la recopilación de don Darío Gómez Cerrato, Ñenga. Se encuentra disponible en la mesa con un costo accesible por todo lo que implica el valor y la riqueza que compone este libro, ¿verdad? 30.000 guaraníes. Asimismo, también acompaña las anteriores publicaciones. Bien, a continuación tendremos nuevamente la presencia de la licenciada Lelia Caliente, que nos presentará partes de la obra contenida en el libro Ñenga. Maite Yorude Ugope, Tapende Pujare Porainte, Abuete, Yambature Pujarepe, Ñamasai, Hayoro Hamako, Temia Porainte, Heraba Ñenga, Haeva, Ñepa para Haihara, Gaturete, Paraguayua, Darío Gómez Cerrato, Orepia Popue, Ha Copujarepe, Emita PM, Profesor Doctor David Galeano Orerape, Hae Hasukatu, Hatecatu, Oimiñanendive, Copujarepe, Hae Go Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Samujara, Hambo hasta Curi Guaraní, Membe Darío Gómez Cerrato, Tecobejay. Él tradujo la biografía de Darío Gómez Cerrato al guaraní. Eso es digno de admirar, de que ya tengamos la biografía de un grande como Darío Gómez Cerrato en nuestro bello idioma guaraní. A Moñemita Pememon Bukumi, Pejempia Popue, que iba Peisha, Tecobejay, Darío Gómez Cerrato, Ningo, Eño y Curi Santísima Trinidad, Taba Paraguay Netame, Ara 18 Yacetei, Aru 1900P, Itúbanico Florencio Gómez, Jaisukatu Ángela Cerrato, Ituba, Geño Ibaicue, Aru 1850P, Corrientes Argentina Netame, Jae Yemitujara, Omanocuri, Aru 1909P, Isu, Geño Icuri, Ara 13 Yacecoin, Aru 1855P, Taba Paraguayupe, Jaengombo Ejara, Jaao Apojara, Omanocuri Ara 16 Yacecorundu, Aru 1912P, Jaengo Cacuacuri, Itubarogape, Ocutaba Loma Putaja, Santísima Trinidad, Parque de Guerra, Tendaco Angamijame Caballería, Primer Cuerpo de Ejército Pueblo. Imitan supe o Yucucurí Apañuay Peteinja o Hazabara Jaeva Itua Jaisu Mano Upeisha Rupi o Putavo Tureku o Yapocuri o Pamba Oikobe Hama Omba Pocuri Tropero Ramo Ja Upecuevo y Cosubi Bichero Jardín Botánico Pe Jamongarum Bacuera Upepe Guape Caí Yaguarete Buracuera Jambueva
Jepemo upéicha avei oñemo arandu kuri hapéicha omohu'ãrire mitã mbo'ehao oikekuri mbo'ehao Jorge López Moreirape táva Paraguaýpe oĩhaguépe motenondehárarõ Mbo'ehára Campos ha upépe omohu'ãkuri mbo'esyry mbohapyha ha upéi osẽkuri hetave mba'ére iñasãmipe mba'asy vaiete ha'éva mba'asy Paraná ary 1915 guive 1918 pe mba'asy ojukáveko heta tapichápe ha ambuévape katu tuicha omoapayuguãi ijoke'y tuichavéva ha hasy katujepe heta ára upévare ha'e ohejákuri iñemoarandu péicha upéi oreko mbovépe ary tekotevẽva oikekuri guardia de la cárcel Guarinino oĩhaguépe ary 1917 peve jepémo imitã guive ohecharamo purahéi ñe'ẽpoty ha tekojegua ary 1918 pe ae ojapókuri peteĩ mba'e ndetuichapajepéva oikéro 40 hachi mba'epu atýpe banda de músicos de la policía upépe ha'e oñembokatukuru kuri mba'epúpe oñepyrũkuri ombopu pistón ha ambuéva ysapu mbaraka violín ha ambuéve umíva mba'ekuaa ha'e ohupytýkuri oisãmbyhyre chupe umi mokõivéva tahachi mba'epu aty motenondehára Salvador Dentiche ha Nicolino Pellegrini mokõivéva Italia retãmegua upépe oĩkuri 1928 peve orekórõguare 20 ary katu ha'e oñepyrũkuri ohai iñe'ẽpoty ha oñeha'ãkuri oipuru porã Guarani ñe'ẽ ha avei castellano upe hembiapo peteĩ hániko ohaíkuri castellanope ha'e ha héra huerfanita ha oikuaame'ẽkuri Anselma Eime umi árape oikuaa ypy ha oñemoangirũ Emiliano R. Fernández, Félix Fernández, Manuel Ortiz Guerrero, José Asunción Flores, Manuel Cardoso, Narciso R. Colmán, José Rognoni ha ambue tapicha katupyryre oguasãiva avei ñandereko ha ñane avañe'ẽ ary 1922 pe katu oñepyrũ iñapysẽ umi hembiapokue omboguapyhápe héra tee hesekuéra ha ambuépe katu oipuru ambue jehero péicha techapyrãrõ jaguareko ha'e oñemboherava'ekue Arribeño, Calandria, Pomero Manso, Yacaré-Caxí, Eligio San Nicolás, Isidro Labrador, Juan Pío González, José Asunción Churena, Paraguí, Maestro Pluma de Oro, Pachingolito. Avei, upearýpe ohaíkuri ñe'ẽpoty oĩva umi iporãvéva ha herakuãvéva apytépe hérava Jasy Morotĩ ombopurahéiva'ekue Herminios Jiménez. Ha ko'ápe amoñe'ẽta peẽme upe rire ág̃a peẽme guerekópe arandukápe moñe'ẽta ha peguerohoryvétako ñane haihára paraguaygua iñaranduetéva ha'éva Darío Gómez Serrato. Aguyjevete ha toikove Darío Gómez Serrato heihácha pa'i Luna.